Dios les bendiga a todos rica y abundantemente. Y a los que no he podido saludar, sean todos bendecidos. Siéntense, por favor. El Señor nos trae un mensaje muy interesante porque empieza por ubicarnos a nosotros mismos en Él. Y comienza como una pregunta. ¿Cuál es nuestra ubicación delante de Dios? O sea, ¿cómo tú te ves a ti mismo delante de Dios? Sabemos que todos estamos expuestos a informaciones buenas, algunas no tan buenas, informaciones malas. Y por lo tanto todo lo tenemos que filtrar a la luz de la palabra de Dios, ¿verdad? Y esto es importante porque la información que tú recibes forma una idea, un concepto preseñalado de quien lo da para esperar un efecto que muchas veces no es consono con lo que Dios nos enseña por su palabra. Por lo tanto, es importante saber escuchar en discernimiento de espíritu qué es lo que estamos escuchando y en el tiempo que lo estamos escuchando. Porque Dios es un Dios de orden. Dios no se sale del orden. Dios no está en la agitación de espíritu. Dios no está en la confusión. Dios no está cuando tú tienes prisa. Él es tiempo, así que Él lo sabe todo. Y 2 de Corintios nos ubica exactamente en esto. 2 de Corintios 10, versículo 5, que lo sabemos de memoria ya. Desde el versículo anterior, ¿verdad? Y lo decimos mucho, pero muchas veces no lo entendemos en la profundidad del contexto de la palabra y no lo podemos visualizar. Dice 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando el pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que examinar todas las cosas detenidamente, como dice el proverbista en Proverbios 23, 7. Tal cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y sabemos que nos quieren crear una imagen de lo que son las cosas cuando Dios a través de su palabra nos crea una imagen correcta de lo que verdaderamente nosotros somos. Así que la imagen mental de una persona nos va a mostrar quiénes somos realmente. Porque muchas veces se habla que somos, pero las acciones hablan de quién tú eres. Porque como decía el jíbaro aquí antes, por la boca es un mamey, pero la realidad de vida es otra. Así que es importante que nos examinemos delante de Dios. ¿Y por qué nos tenemos que examinar de esta manera? Es porque el mayor ataque contra la iglesia es y seguirá siendo el miedo. El miedo es algo bueno que Dios lo creó, pero el enemigo lo utiliza para hacer algo malo. Por lo tanto, el miedo que Dios creó en nosotros es un miedo para protegernos de las cosas físicas, pero no para protegernos de las emociones mentales que permitimos que el miedo nos doblegue en el carácter y nos haga correr. Así que cuando nosotros entendemos verdaderamente lo que es el temor de Dios, principio de toda bendición para nosotros, hemos entendido que Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, sino de poder, amor y dominio propio. Pero para tener dominio propio tenemos que conocer la palabra y vivir la palabra. Porque es algo que es fundamental para todo creyente. Y sabemos que en estos tiempos que estamos perseverando ahora, el ataque del miedo es lo que el enemigo se ha dedicado a estructurar. Tanto es así que yo he visto gente en una piscina poniéndose una mascarilla. Usted se ríe, pero la persona que se pone la mascarilla está completamente en un terror sobrenatural dado por las entidades de la comunicación que se dedican a propagar el miedo. Y esos son absurdos. Yo he visto mucha gente en aire acondicionado solos en su carro con mascarilla. Por decir unos ejemplos nada más.
Entonces, ahí es donde la iglesia tiene que intervenir y decirle, ¿por qué este error? Entonces, cuando vemos esta realidad que está pasando continuamente y todavía a esta altura del juego está ocurriendo, tú te das cuenta que es que han cimentado una información falsa como una verdad. Pues ¿sabes qué? Exactamente es lo que va a hacer las tinieblas contra la iglesia, llevar una información falsa. Y en esta mañana estábamos hablando en la intercesión y el Espíritu habló y dijo algo que yo no lo puedo repetir exactamente, pero dijo claramente al entendimiento que van a usar muchas cosas que actualmente están en la inteligencia artificial y otro desarrollo de transhumanismo para traer información errada a la iglesia. Y la iglesia que no esté sometida a la palabra de Dios, la va a creer por verdadera. Y va a ser igual que las personas que están usando las mascarillas para bañarse en la piscina. Están usando las mascarillas encerrados en su carro. ¿Me está entendiendo lo que Dios nos está ubicando? Así que todo lo tenemos que consultar con Él. Y como dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 5, lo tenemos que examinar y derribar todo argumento y altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Para no aplicar entonces las cosas incorrectas, tenemos que filtrarlo por la palabra. Y hoy vamos a leer Jeremías 24, del versículo del 1 al 10, lo voy a leer corridito, lo voy a explicar, porque ahí está el mensaje que Dios nos quiere dar. La esencia del mensaje. Dice, si quieres buscarlo en su Biblia y márquelo, hermano. Jeremías 24, versículo del 1 al 10. Es cortito. Dice, después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacín, rey de Judá, a los príncipes de Judá y los artesanos y los herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová, este es el profeta Jeremías, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Me voy a parar un momento aquí. Es importante que usted entienda, para que se ubique en tiempo escatológico, de qué estamos hablando aquí, de qué nos está hablando el profeta Jeremías, que esta es la segunda deportación, ¿verdad?, bajo el rey Jeconías, rey de Israel, que incluyó a Esther y Mardoqueo. Para que usted tenga una idea, Esther y Mardoqueo que fueron llevados a Babilonia, ¿verdad? Eso está en Esther capítulo 2, versículos 5 por ahí, 4 y 5. No, de 5 al 6. Para que usted pueda ubicarse el tiempo escatológico que estamos hablando a través de Jeremías. O sea que usted va a ver a través de esta lectura y del conocimiento de la palabra de hoy que en la adversidad Dios se va a glorificar para los que le creyeron a Él. Fíjese que es exactamente el tiempo escatológico que tú y yo estamos viviendo en estos mismos momentos. Siempre le he dicho que los tiempos son cíclicos y se repiten, cambian las circunstancias, pero el principio es el mismo. Amén. Pues vamos a ver, entonces vamos a seguir el versículo 2 del capítulo 24. Dice, habían 2 cestas, ¿verdad? Le dije, una cesta tenía higos muy buenos como brevas. Cuando buscamos brevas, encontramos que son unos higos espectacularmente preciosos, dulces, suaves, con una textura mucho más agradable que los higos común y corriente. Y la otra cesta tenía higos muy malos, que de tan malo que eran, no se podía comer. Vaya escuchando. Vamos al versículo 3, por favor, Gabriela. Y me dijo Jehová, ¿qué ves, Jeremías? Y dije, higos buenos, muy buenos, que son las brevas, y malos, muy malos, que los malos no se pueden comer. Vamos al 4. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, Jeremías, así ha dicho el Señor de Israel, como estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá. O sea que lo está sacando del reino de Israel, que ya había sido invadido por Nabucodonosor. Y Nabucodonosor muy sabiamente había sacado los que le servían dentro de la población israelita. Quiere decir que ahí sacó a Esther, sacó a Daniel, sacó a ese grupito de personas, ¿verdad? Que tenemos escrito en la Biblia que los reconocemos que eran gente de Dios.
Así que sacó ese grupo y Israel, que estaba invadido, ¿verdad? Él sacó lo mejor del intelecto de Israel, que en este sentido el intelecto se refiere a la gente obediente a la palabra de Dios, no al intelecto carnal, sino fueron inteligentes porque la inteligencia que había en ellos era la inteligencia de Dios. Dice, así ha dicho Dios de Israel, como estos higos buenos, que son los que sacó de Israel en ese momento, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos, dice, para bien. O sea que te está sacando del ambiente que tú vives, que obviamente está cautivo por Nabucodonosor, rey de Babilonia, te está sacando a vivir dentro de la casa de Babilonia. Por si usted tenga una idea para que se transporte en la realidad, nosotros estamos viviendo en la casa de Babilonia. Porque el príncipe de esto aquí es las tinieblas. ¿Me está entendiendo? Vamos al versículo 6. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y los volveré a esta tierra y los edificaré y no los destruiré. Los plantaré y no los arrancaré. Fíjense lo que va a hacer él, Dios. Este Dios hablando a través del profeta. Y mire el 7. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová y que me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. O sea que tienen un espíritu enseñable, un espíritu de obediencia y un espíritu de amor para con Dios. Esa debe ser la iglesia, nosotros. Amén. Vamos al 8. Y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra y a los que moran en la tierra de Egipto. ¿Qué les voy a explicar rápido para que puedan entender esto? Es que el rey Sedequías cayó preso por desobediencia y Dios usó a Nabucodonosor para hacer la justicia contra la desobediencia del rey Sedequías y de su pueblo, que en ese caso de Judá y de Jerusalén, y a los que moran en la tierra de Egipto. O sea que Dios los va a sacar para llevarlos a la tierra de Egipto y va a glorificarse. O sea, va a sacar de la tierra de Egipto y lo va a llevar con el rey Nabucodonosor a Babilonia. ¿Ok? Vamos al 9. Y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares a donde yo los arroje. Y cerramos el versículo 10. Y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra, ¿verdad? De la tierra que les di a ellos y a sus padres. Padre, te pido en el nombre de Jesús que esta palabra traiga el entendimiento a nosotros, de tal manera que seamos transformados a tu imagen y semejanza y podamos entender el mensaje que tú nos quieres dar en esta mañana. Porque, Señor, hacedores de tu palabra somos y deudores de la obra perfecta que hiciste a través de Cristo en la cruz del Calvario, cuando derramó su sangre por nosotros, cuando no nos merecíamos, tú nos justificaste para luego entonces salvarnos a nosotros a través de esa cruz. Hoy, Señor, reconocemos que tú te has de glorificar porque tú nos hemos santificado delante de ti para hacer la buena obra que tú has puesto delante de nosotros. Hoy, Señor, venimos con el espíritu de aprendizaje de tu palabra, de obediencia a tu palabra y de un amor, Señor, insaciable de ti, porque deudores somos de tu causa en Cristo Jesús, por lo cual estamos sellados con el Espíritu Santo para toda buena obra y don perfecto que proviene del Padre de las luces, el cual no tiene mudanza ni sombra de variación alguna. Y hoy lo hemos creído y declarado en el nombre de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Amén, amén y amén. Pues es importante que veamos en este primer versículo lo que el Señor nos quiere traer. En el capítulo 24, versículo 1, yo le estaba explicando que
podamos entender que esto era la deportación del rey Jeconías, rey de Israel, que incluyó, y le dije, personajes como Esther, Mardoqueo y a Daniel, en esa primera deportación para bendecir a estos pueblos, a estos hijos de Dios que dentro del pueblo que no obedecía ni le creía a Dios, Dios los saca como una parte para bendecir sus vidas. Y es interesante ver porque entonces vemos cómo los demás se burlan y cómo el enemigo trae la confusión. Y le hice el ejemplo similar de las mascarillas para que usted entienda lo que estamos viviendo. Y aquí vemos cómo la gente de Judá y Jerusalén no apreciaban el consejo que el profeta Jeremías le estaba llevando. Porque antes de que esto ocurriera, y siempre Dios lo hace, habla por su profeta, habla por su siervo. Dios no hace nada sin que usted entienda por qué tiene que corregir, y si no lo corrige, entonces Dios procede a la corrección a través de lo que tenga que hacer. Así que este pueblo de Jerusalén y de Judá no entendió, y él sacó su gente. Y hay una gran similitud, esto es tipo y sombra del arrebatamiento. Vaya viendo qué Dios va a hacer con nosotros. Amén. Vaya viendo, pero hay que ponerse para su número. El versículo 2 es interesante, pónselo ahí para que ellos lo puedan visualizar. Fíjate que habla dos símbolos de unos higos buenos y unos higos malos. Quiere decir que habla de dos tipos de personas. Pero es interesante ver que dentro de esos dos tipos de personas, que los higos buenos, él habla de una palabra que se llama brevas. Las brevas es algo superior. Quiere decir, es algo apetecible, es algo atractivo, es algo que delante de Dios es agradable. Y habíamos hablado de que destilamos olor fragante en su presencia cuando por voluntad propia nos rendimos a Él y obedecemos su palabra. Cuando obedecemos su palabra y destilamos olor fragante a Él, somos las brevas que Él espera de su pueblo. Amén. Amén. Tú y yo somos ellos. Y tenemos que procurar serlo continuamente. Porque de lo contrario, estamos mal. Así que hay un escogido dentro del pueblo de Judá y Jerusalén para transportarlo a Babilonia. Y yo quiero que usted vea claramente en el entendimiento de lo que Dios nos está hablando con su palabra. Y yo le dije al principio que estamos viviendo bajo la oscuridad de este mundo, tipo Babilonia. Si usted busca los pecados que están ocurriendo en este mundo, es lo mismo que estaba en Babilonia. Y Dios hizo algo, sacó a estas personas seleccionadas por Él y los trajo de donde estaban, de Judá y Jerusalén, los sacó y los puso en Babilonia. Pero ¿qué hay de importancia en esto? Que los saca de un sitio malo para meterlo en un sitio peor. Y usted dice, pero ¿cómo es esto? No entiendo, me quedo sin entendimiento. Ahí es que está el detalle. Yo quiero que usted se cuestione en su mente qué es el mensaje que Dios nos está llevando a nosotros en esta mañana. Y este mensaje es importante porque usted y yo estamos viviendo en exactamente esos mismos tiempos. Por eso tenemos que ser brevas. Dígale al que está a su lado, yo voy a hacer una breva del Señor. Una breva para el Señor. Yo voy a ser un higo apetecible para Dios. Yo soy una ofrenda agradable, perfecta para Dios. Mis hijos y mi familia serán una ofrenda agradable, perfecta para Dios. Yo lo creo y lo declaro. Y lo creo en fe. Y usted declara en fe una verdad. Usted no la está viendo, pero usted la creyó. Por cuanto lo creyó, lo verá. Los higos malos, pues obviamente son los impíos que fueron dejados en Judá, en Jerusalén, proclamados al final para destrucción, como leímos en la palabra. Y nosotros tenemos que ver esto a la luz de lo que significa llevar Dios esas personas a un régimen donde opera Satanás, en el movimiento del significado de ser brevas. Nuestra movida va a ser en el próximo evento escatológico grande, que va a ser el arrebatamiento.
Entonces usted tiene que ubicar el tiempo y espacio escatológico para saber el tiempo que Dios nos está diciendo, marcado para sacarnos de aquí. No sé si me hago explicar. Pero tiene que entender que Dios sacó a esos siervos de Dios porque eran hijos agradables, buenos, deseables por Él, para llevarlos a Babilonia. Pero lo que pasa es que cuando los lleva a Babilonia, Él se va a glorificar. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere también que aquellos que no conocen tengan la oportunidad de conocerle a Él a través de la glorificación de los hijos de Dios. Y tú y yo somos eso. Así que es importante que entendamos qué nos está hablando aquí. Fíjense que los higos malos hablan de personas intelectuales, de personas nada espiritual, de tal manera que su decisión completamente está en el intelecto. Las maquinaciones de su mente están en el intelecto. Tanto es así que vemos cómo se burlaban de las personas que fueron llevadas de Jerusalén y de Judá a Babilonia. La equivocación fue tan grande que ellos se burlaban de las personas que, como Daniel y Esther, que vivieron en tiempo de Asuero, fueron llevadas a Babilonia con el rey Nabucodonosor. Y eso que son fanáticos de Cristo. Me imagino yo hablando eso, como te dicen a ti y a mí. Y yo digo, sí, yo soy fanático de Cristo, es verdad. Yo lo amo con toda mi fuerza. Y a mí me da vergüenza decirlo, no, lo digo donde quiera. El problema lo tiene el que no le gusta escucharlo. Y esto es importante, porque esto te marca a ti quién tú eres realmente. Porque de boca para afuera, como yo le dije ahorita, es un mamey. Pero la realidad contextual de vida habla de tus hechos. Habla de quién tú eres. Habla de a quién tú le sirves. Habla de a quién tú le has creído. Y esto es importante. Vivimos en una época donde usted no lo crea, la gente viene a la iglesia sin Biblia. Y yo le tengo que decir, no dependa de un aparato celular para buscar la Biblia. Dependa del papel que nadie lo puede alterar. No me canso de decir lo mismo y no me hacen caso. Yo tengo que recalcarle esto porque los tiempos que se avecinan van a ser tiempos catastróficos. Y necesitamos el papel de la Biblia vieja que usted tiene hace 20 años atrás. La necesitamos. Esa es la que tiene que guardar y atesorar, no dejarla mojar ni dejar que coja agua. Porque se acercan esos momentos y tuve la revelación de que esto pasaba. De hecho, les voy a traer eso para que usted lo vea, donde va a haber una alteración completa del estado cibernético y ellos van a poner el pensamiento alterando una pequeña palabra y la iglesia que no esté metida con Dios, habiendo estudiado la Biblia, se va a equivocar y va a perder la salvación. Ese es el propósito de ellos. Y esos tiempos se acercan peligrosamente. Por eso insisto que esto es insustituible. No lo olviden, por favor. Estamos a tiempo de corregir. Hagamos en obediencia a la palabra de Dios. Fíjese que los acontecimientos del intelecto no te va a dejar que tú puedas entender esta verdad. Y tú vas a decir, pero es que la Biblia mía dice lo mismo y aquí está en el iPad, en la computadora, en el celular. Sabes que lo puedes ver ahí y una sola palabrita te la pueden cambiar y tú no te das cuenta. Así de fácil es. Aunque usted no lo crea, ya hay inteligencia artificial predicando la palabra. Aunque usted no lo crea, ya en Estados Unidos y en algunas partes del Reino Unido ya eliminaron la Biblia porque es todo cibernético y te lo pongo en pantalla y tú lo ves ahí y ya está. ¿Y usted cree que está el Espíritu Santo ahí? Ahí no está, hermano. Pueblo, abre el oído a estas verdades. Y como decía mi mamá, ponte para tu número. Mi mamá era profesora, maestra también. Y me lo decía. Y son realidades que no la vemos hasta que la enfrentemos. El problema de esto es que no la crees, cuando la vayas a enfrentar te pierdes. Porque esa es esta información que tienes, no tienes más nada. La Biblia no sé dónde está. La guardé en un closet, ya no la uso esto. Te pierdes. Abre los ojos, destapa los oídos de esta verdad y acciona lo que Dios nos está hablando.
Fíjense que en los capítulos del 5, 6 y 7, Jeremías le pregunta al Señor, ¿qué ves, Jeremías? Así ha dicho el Señor. Dice, como estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Vamos hasta el 7 de una vez. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y los volveré a esta tierra y los edificaré y no los destruiré. Los plantaré y no los arrancaré. O sea que en tierra de maldición, en tierra de combatiente de maldad contra ellos, Dios los va a bendecir. Esa es la iglesia que persevera en la palabra de Dios. Tú y yo. Yo diría un amén que se rompió ese techo. Dale un aplauso al Señor. Mira el 7 como sigue diciendo. Y les daré corazón para que conozcan que yo soy Jehová y me serán por pueblo. Y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. ¿Por qué se volverán de todo corazón? Porque verán la maldad rampante de oscuridad, como tú y yo la vemos en este mundo, y entonces vamos a reconocer que Jesucristo es el Señor. La iglesia tiene que despertar. Mira cómo dice el versículo 8. Y como los higos malos, que los malos no se pueden comer. Ahí tenemos que preguntarle, yo soy un higo bueno y mi vida es una ofrenda agradable a Dios. Soy yo un sacrificio de alabanza a Dios. Esta mañana Paleo lo dijo. Si yo soy un sacrificio de alabanza a Dios, aunque me duela lo que me duela, me muevo yo a buscar el conocimiento de la palabra de Dios. Asisto a la iglesia, pongo atención los martes, pongo atención los jueves, oro por los demás, intercedo en piedad por ese mundo que está en oscuridad. O me quedo en casa esperando el próximo domingo. Entonces, tienes que mirar si tú eres un higo verdaderamente bueno o crees que eres bueno, revisar tu ser interior. Sí, yo sé que esto es duro, pero hermano, entonces tú tienes que ver con tu salvación. Y si yo no lo hago, el que me está mirando le tengo que rendir cuenta. Así que yo le pongo la bola en su cancha para que usted entienda lo que Dios quiere. La iglesia tiene la mejor oportunidad para llenarse de su verdad ahora, no mañana ni pasado, ahora. Y tiene que moverse en esa dirección, porque se trata de nuestra salvación. Es importante, hermano, que nosotros atesoremos esto y lo pongamos claro. Romanos 8, 28 al 29. Yo no sé si bueno, ponlo por favor, porque quiero que yo lo tiene ahí. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Habrá alguien aquí que no sepa el propósito para el cual Dios lo llamó? Yo tengo que decirle que si no lo sabe, entérate, porque el tiempo está corriendo y va en tu contra. Estamos en los 10 segundos del baloncesto, hermano. Y cuidado si menos. Y mira el 29 como sigue diciendo. Porque a los que antes conoció, quiere decir, a ti y a mí que nos convertimos, nos predestinó para que fuéramos hechos conforme a la imagen de ¿quién? De su Hijo. Para que Él sea, ¿qué? El primogénito entre muchos hermanos. Él para nosotros es lo primero sobre todas las cosas y después vendrán las añadiduras. Estamos nosotros caminando, dando ese fruto apacible de justicia en nuestra vida. ¿Estamos siendo verdaderos higos buenos o higos malos? ¿Higos deseables por Dios o desechados por Dios? Dios no nos quiere desechar. Somos nosotros mismos que nos desechamos. Pero Dios quiere traer esta palabra para que pongamos verdaderamente en nuestra mente lo que es importante en nuestra vida. ¿De qué le sirve al hombre vivir décadas en esta tierra y perder la salvación?
¿De qué estamos hablando? Hablaba yo ahorita con alguien, no recuerdo qué, y yo le decía, ¿sabes que las obras que tú empieces aquí en la tierra continúan? Y le dije la revelación, y él me explicó, ¿acaso yo no cumplo mi palabra de gloria en gloria? Y me llevó el Señor a entender esto. Es que la gloria que puse aquí la continuará en la eternidad. Por eso yo digo que la gloria postrera será mejor que la primera. Porque el plan continúa en la eternidad y muy superior a lo que hemos vivido aquí. Entonces, ¿por qué no nos ponemos para nuestro número? Y ahora digo, como decir, es más, yo creo que Nisa diría eso mismo. Ponte para tu número. Como profesor, mi mamá era profesora de tercer grado. Y decía eso, ponte para tu número. ¿Por qué? Porque si no te pones para tu número, ¿sabes qué quiere decir eso? Se te hace tarde. Y si la cita te pasó porque se te hace tarde, ya no puedes recuperarla. Porque si algo no podemos recuperar de todas las cosas, es el tiempo que pasa. Y tenemos que avivarnos con esto y ponerlo para nuestro número antes de que sea tarde. Si hemos entendido esto, vamos a entender claramente lo de Jeremías 24, el versículo 8, Gabriela. Que nos da un entendimiento claro de esto, que es el mover de Dios para nosotros, y siempre es a nuestro favor. Los higos malos, que los malos no se puedan comer, así ha dicho el Señor Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, y a sus príncipes y al resto de Jerusalén, que quedó en la tierra, y a los que moran en la tierra. Fíjate que el 9 y el 10 te da claramente lo que va a suceder. Y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra. Por infamia, por ejemplo, por refrán, por maldición a todos los lugares a donde yo los arrojé. Mira el 10. Y enviaré sobre ellos espada, hambre, pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que le di a ellos y a sus padres. ¿Acaso esto no tiene una relación apocalíptica para las cosas que han de venir? Abran los ojos. Abran los ojos. Y todo esto es para aquellos que eran higos malos. Conocieron la verdad, mas rechazaron la verdad y no se arrepintieron de su mal camino. Siguieron caminando de espalda a Dios. Esto es un llamado para la iglesia, hermano. Y nosotros tenemos que entender que es una realidad contextual que está pasando en la actualidad. Nosotros no vamos a ser como la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 15, 16. No lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Nosotros no somos religiosos. Nosotros somos hijos de Dios que tenemos una relación con Dios para toda buena obra y don perfecto que proviene del Padre de la Luz, el cual no tiene mudanza ni sombra de variación alguna. Y eso es lo que tenemos que cultivar continuamente. La iglesia de la Odisea es el ejemplo que nosotros vamos a ver como higos malos. Cuando él me da este mensaje, hermano, yo lloraba. ¿Sabe por qué lloraba? Porque veía la cara de la gente y están aquí. Y hoy hay algunos que no están, así que yo les pido que lo vean, aunque sea grabado después. ¿Qué significa esto? Un mensaje para todos. Inclusive oraba yo de madrugada esto y vi gente que estaba aquí que no está aquí. Yo le pido en el nombre de Jesús que vean esta grabación y entiendan que Dios le está hablando para ellos. Porque, vuelvo y repito, todo lo que hace Dios para nosotros es bueno, agradable y perfecto. ¿Por qué no seguirle a Él? ¿Por qué no perseverar en Él? ¿Por qué no depender de Él que nos puede dar todo? Y hay gente que busca, no, porque yo me voy para Estados Unidos, no, porque yo me voy para tal sitio, detrás de una porquería de seguro social. Si el dinero no te va a servir de nada. Así de idiota está la gente engañada.
Y le usé el ejemplo de las mascarillas por decirle algo de tantas cosas que son. ¿Por qué no buscar la guianza de Dios para decidir lo que hay que hacer? ¿Qué les cuesta? Lo que les voy a leer de la iglesia lo dice lo que está pasando actualmente, para que usted no copie ese disparate. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Y el 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré. ¿Qué es lo que predicamos aquí? Que nos vamos en el arrebatamiento y para eso preparamos la iglesia. Pero no es posible que la gente permita la tibieza ante una palabra tan contundente como se le está trayendo para salvación y vida eterna. No es permisible eso. Esto es como yo decirle, ponte mascarilla y vete a la piscina. Así de ridículamente es esto. Tenemos que despertar, hermano. Se trata de nuestra bendición, de nuestra familia. Y queremos que Dios nos prometa y nos cumpla que venga la familia. Pero si el primero eres tú, ¿cómo Dios te va a complacer? ¿Cómo quieres que Dios te complazca? Tú tienes que hablar de los hechos, no de tu boca para afuera. Tienes que vivir la palabra. Ese es el testimonio que nadie puede romper. Tus hechos hablan de quién tú eres. Y la iglesia tiene que demostrar quién es delante de Dios, quién es delante de las tinieblas. Tu corazón tiene que estar delante de Dios limpio, puro y sin mancha. Ese es el que va a levantar el Señor vivo al cielo. Lamentablemente, esto que está plasmado en Apocalipsis, capítulo 3, versículos 15 y 16, es exactamente lo que está sucediendo hoy en día. Y hay gente que se sabe la palabra de memoria, increíble, pero no la vive. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Crees que el intelecto te puede salvar? No. Un corazón contrito y humillado delante de Dios, el cual Dios nunca despreciará, dice Él. Tú me puedes decir a mí algo, tal vez me puedas engañar, pero a Dios no lo vas a engañar. Él lo sabe todo. Con Él no hay equivocación. Y ahí tenemos que entrar nosotros. ¿En quién hemos creído verdaderamente? Porque se acerca en ese tiempo final. Acuérdense que Babilonia es tipo y obra de Satanás. Babilonia es tipo y obra de Satanás. El mundo que nos rodea es tipo y obra de Satanás. Y estamos nosotros viviendo en esta tierra. ¿Queremos que las promesas de Dios se cumplan en nuestra vida? Cumplamos nosotros con un estilo de vida que realmente nos haga ser higos buenos delante de Dios. Que seamos brevas. Y estemos claros los unos con los otros. Y si sabemos que la palabra de Dios se va a cumplir porque lo ha demostrado que siempre se cumple. Y los tiempos que vivimos se van a cumplir porque es cumplimiento de los tiempos. Y lo vemos con Israel. Lo que está pasando con Israel está escrito y descrito en Isaías. Es más, el Salmo 83 te lo dice y lo estamos viviendo. Si usted busca el libro de Daniel, también está escrito. Si busca Jeremías, también está escrito. Entonces, ¿por qué no vivir a la manera que dice la palabra de Dios que tenemos que hacer? ¿Qué nos impide esa verdad a nosotros? ¿O nos dejamos arrastrar con la información equivocada y nos ponemos mascarillas espirituales para no cumplir el propósito de Dios? Todo el mundo se ríe que la mascarilla se ponga para la piscina. Y el agua, que es la población del mundo, te has puesto una mascarilla espiritual para no abrir la boca y evangelizar. Yo pregunto, autoexaminémonos, hermanos. ¿Soy yo un hijo bueno delante de Dios o soy un hijo malo delante de Dios? ¿Cómo yo me voy a ver? Porque el próximo paso que nos va
escatológicamente a marcar está en Primeras de Corintios, capítulo 15, 51 al 53. Esa mismo. Están en un éxito, lo tienen ahí. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Si tú eres un hijo no agradable de Dios y Dios es el único que puede transformarlo, ¿quién te va a transformar a ti? El mundo, el intelecto, la carne, el dinero, las propiedades, los títulos. Nada de eso te sirve. ¿Estamos aquí, pueblo? Y mira el 52 que dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Para poder ser transformado, tienes que estar vivir en el poder de la resurrección incorruptible. Es ahí donde operan los milagros, las señales, los prodigios, las liberaciones. Es ahí. Y ese momento es aquí y ahora. No es mañana ni pasado. Por eso tenemos que ponerlo para nuestro número. Si nosotros no nos actualizamos a esta verdad, entonces en vano hemos vivido, hermano. Mira el 53 como dice. Y esto va a ocurrir así. O sea que la decisión que tú tomes ahora es la que imperará para el resto de tus días. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. La única forma que tú y yo nos podemos vestirnos de incorrupción para que lo mortal se vista de inmortalidad es arrepintiéndonos del pecado y dar testimonio del arrepentimiento y no volverlo a repetir. Cuando tú te echas algo en la boca que te disgusta, te sabe mal, tú los vuelves a probar a ver si sabe malo. Ese es el higo malo. Entonces queremos que Dios nos acepte y no somos ofrenda grata a Él. Sacrificio de alabanza a Él. ¿Dónde tú estás parado? Tienes que autoexaminarte. Es necesario que rectifiquemos nuestra posición. Porque se trata de nuestra salvación. No es juego. Cuando a la iglesia se le enseña, aprende la palabra y repite la palabra y prende la palabra y repite la palabra. Yo la veo a ella con ese empeño tan lindo y digo, gracias Señor por la vida de ella. Sí, las cosas buenas hay que decirlo, hermano. Y ella se siente con gozo cuando ve cómo sus estudiantes prosperan. Y como nosotros como pastores también. Y alabamos eso y le damos gracias a Dios. Porque la gloria siempre es del Señor. Pero esto es importante, ¿por qué? Porque ese conocimiento va a hacer que lo incorruptible se pueda mostrar incorruptible para que lo inmortal se vista de inmortalidad. Son un proceso de transformación que tiene que decidirse aquí, ahora, en este mundo que nos tocó vivir. Pero dar frutos apacibles de justicia de verdad, de que estamos claros, hemos entendido y anhelamos eso. Entonces no es de boca para afuera, sino de hechos sustanciales de la verdad que dan testimonio de quién tú eres delante de Dios. Si nosotros atesoramos esta información y la ponemos por obra, que es la palabra de Dios, entonces lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo a 6,000 pies de altura y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ve al 17. Yo creo que no te lo puse, pero al 17 también. Búscalo en su Biblia. Bueno, no se lo quiero recitar de memoria. Quiero que usted lo tenga ahí marcadito en amarillo, como hacen algunos de ustedes. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y seguimos al 17, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, ¿dónde? En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor.
Y fíjense que esta palabra es cierta y verdadera. Y mire cómo la palabra se confirma una con otra. En Apocalipsis 3:10 te dice claramente los eventos. ¿Y qué va a suceder con aquellos que no creyeron, que no se pusieron para su número o que no fueron higos agradables de Dios o fueron higos malos? Mira lo que va a suceder. Mira cómo él te lo dice. Que la palabra se contesta ella misma, hermano. Ella no necesita a nadie. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, o sea, has perseverado ante la persecución y las pruebas, yo te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Para probar a quién? A los que moran sobre la tierra, que hablé la verdad y no me creyeron. Mira el versículo 11. Perdona, Gabriela, no te lo puse. Búscalo en su palabra, en la Biblia, y márquelo ahí. Ahí necesita el papel. Es importante que lo tenga. Que dice ahí, aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguna tome tu corona. ¿Sabes una cosa? Cuando Dios te llamó, Él puso tu nombre en un nuevo nombre, en una piedrecita, y tiene allá escrito la corona tuya. Pero tú decides si tú la coges o no la coges. Eso es así. Por la palabra te lo estoy diciendo. Así que si yo vengo pronto y retienes lo que tienes, retienes lo que te he dado, que es lo que tienes, que es esta palabra que has recibido hoy, si no la cumple, entonces está permitiendo que otro tome tu corona. ¿Sabe quién es el que te va a robar la corona? Satanás. ¿Tú se lo vas a permitir o te vas a poner para tu número? Usted está claro en la palabra. Yo sé que la palabra es dura, pero necesaria. Así que hoy vamos a analizar si hemos sido religiosos. Vamos a analizar si no hemos sido espirituales buscando el rostro de Dios. O nos hemos mantenido en el intelecto para creer manejar nuestra vida conforme a nuestra voluntad y decirle a Dios lo que queremos. Tenemos que ubicarnos, hermano. Dios no es el mandadero de nosotros. Y a veces queremos que Dios nos dé y nos vuelva a dar. Y si somos unos higos no agradables a Dios, ¿tú crees que Él tiene la obligación de cumplir las promesas? Esto es una relación entre Dios y nosotros y Dios. Y si no somos higos agradables, ¿cómo nos atrevemos a pedirle que nos dé brevas? Que son bendiciones en la Babilonia que vivimos. Póngase a pensar, ¿qué soy yo? Analice delante de Dios y usted, con el Espíritu Santo, y haga una retrospección reflexiva, como se hace con la tomografía computarizada axial, los CT scan y los MRI, para ver verdaderamente quién yo soy delante de Dios. Y pongámonos para nuestro número, arrepintámonos y corrijámonos para que cuando suene esa trompeta nos vayamos al cielo. Y voy a orar. Vamos a ponernos en pie y vamos a hacer lo que nos toca hacer. Amado y eterno Redentor, en esta mañana hemos hablado tu palabra fiel y exacta a tu verdad. Señor, y yo como siervo tuyo que soy, la he dado tal y como me la diste. Así que hoy te pido en el nombre de Jesús tu guianza para que tus hijos puedan hacer el procedimiento correcto de un arrepentimiento genuino de verdad, genuino y verdadero, para que sean higos, Señor, agradables y no tibios, que quieren negociar contigo las cosas a base de lo que tú les das y lo que ellos quieren hacer, sino que sean suficientemente humildes, honestos y transparentes, hacedores de tu verdad, obedientes a tu palabra y se rindan totalmente a ti en un arrepentimiento del pecado para que sean libertados de la obra de oscuridad, que las acechanzas del diablo y de la Babilonia que vivimos
nos las quieren poner en nuestra mente a través de los medios de comunicación. Hoy, Señor, tus hijos son presentados delante de ti para toda buena obra y don perfecto que proviene del Padre de las luces, el cual no tiene mudanza ni sombra de variación alguna. Ellos lo reciban y sean libertados y sanados, para que cuando suene esa trompeta, sea que estén durmiendo, trabajando o estén donde quiera que estén, sea escuchada y puedan irse vivos al cielo. Y la corona que tú le tienes a ellos les sea recibida y dada, de tal manera que, como dice tu palabra, sus obras con ellos continúan. Y lo que tenemos aquí será superado porque caminamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y a ti daremos la gloria y la honra, porque tuya y será por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Dios les bendiga.